Un saludo a todos. Gracias por estar compartiendo su tiempo y su atención para esta charla acerca de ese tema que es el estrés crónico, la ansiedad y el malestar psicoemocional. Entonces intentaré ofrecer una visión integral donde hay algunos fragmentos de ciencia, sobre filosofía y espiritualidad, entendiendo la espiritualidad como prácticas cotidianas que nos conduzcan a una mejora en nuestro estado integral. Bueno, entonces, esta charla también es para que podamos comprender nuestro humanismo, o sea, como seres humanos, entender nuestra naturaleza y mirarnos también en un espejo, ¿va? De eso se trata. Hay una afirmación que tiene milenios y que muchas veces es como un misterio para nosotros mismos. Esta frase versa sobre que no encontrarás los límites del alma por más que camines todos los caminos. Repito, no encontrarás los límites del alma por más que camines todos los caminos. Eso lo decía Heráclito. Hoy en pleno siglo XXI, este misterio se manifiesta de una forma particular, que es el estrés crónico. ¿Sí? Recordemos, el estrés es algo natural, es una tensión que nos impulsa a ir hacia adelante en el día cotidiano. ¿Sí? Por ejemplo, sentir hambre, sentir sed, sentir cansancio, eso es un estrés natural. El cuerpo está sometido a una tensión y una búsqueda natural también de la satisfacción de esa necesidad. Entonces hay un estrés natural. Entonces tenemos un rango, aquí está, hay un rango natural de aquí a aquí, donde podemos movernos con mucha libertad y tener una tranquilidad y una salud en medio de una tensión que podemos manejar. Pero cuando excede la tensión, entonces hay eventos que nos motivan fuertemente a actuar, ¿sí? Son eventos sorpresivos, dolorosos, incómodos, y entonces tenemos que actuar y regresar de nuevo a este margen saludable de tensión natural y sana. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando el evento detonó esta cresta, este pico de tensión y se quedó ahí arriba? No desciende, sino que estamos ahí arriba. De eso vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, el estrés no es solo un fenómeno biológico, ¿sí? Es un síntoma ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Está en nuestra interpretación también de quiénes somos, de lo que somos, cómo tenemos nosotros ese concepto de nosotros mismos. Eso va a influir, tus creencias, tus pensamientos, va a influir sobre cómo vas a manejar las tensiones cotidianas o esos picos de estrés. Entonces también el estrés es una señal de que algo en nuestra forma de existir se ha desviado de su centro, de este margen que yo te decía, este margen sano. Hay un filósofo, un pensador actual, un coreano, que se llama Byung-Chul Han. Él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Entonces así nos califican, ¿no? Como estamos viviendo en una cultura, en una forma de ser masiva, una forma de pensar masiva y de creencias, en donde hemos llegado a un agotamiento, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de eso también hoy, ¿no? Hay otro filósofo
que se llama Heidegger, él habló sobre el olvido del ser. ¿Sí? Nos hemos abandonado, hemos olvidado quiénes somos, en esencia. Otro pensador, Kierkegaard, habló sobre el vértigo de la libertad. Es decir, los seres humanos tenemos una libertad tan grande, ¿verdad?, que no sabemos qué hacer con ella y entonces nos mareamos. De eso hablaba este Kierkegaard, ¿no? Nos da miedo tanta libertad, por lo tanto, tendemos a aferrarnos a algo que incluso nos hace daño. A veces nos hace daño de inmediato, a veces tarda un tiempo y a veces durante largos años no experimentamos ninguna anomalía en nuestra salud, pero de tarde o temprano va a surgir, porque nos aferramos a algo que no nos proporciona la estabilidad, porque la estabilidad viene de adentro de nosotros. Y también Carl Jung habló sobre la pérdida del self. El self es esta parte nuclear que está en las esferas metafísicas de nosotros mismos, ¿no? Ese es el self, o el espíritu también se puede decir, o la autoconciencia también se le puede llamar, ¿no? Entonces el estrés es en el fondo una pregunta: ¿quién soy cuando me desconecto de mí mismo? ¿Sí? ¿Quién soy cuando me desconecto de mí mismo? Ahí está este punto en el que caemos en este estrés enfermizo, porque me desconecto de quién soy. Pues continuamos. Hay una pandemia silenciosa, ¿sí? Porque hay una crisis del sentido, hay una crisis del sentido de quiénes somos y para qué despertamos en la mañana. Todo eso es parte del sentido, ¿no? Un ejemplo de esta pandemia silenciosa, por ejemplo, en México, yo vivo en México, 1 de cada 3 adultos reporta síntomas de ansiedad. De nuevo, la ansiedad es algo natural. Necesitamos tener ansiedad, porque eso es parte también de un estrés, ¿no? Entonces, la ansiedad me está indicando de que algo tengo que ajustar, tengo que actuar, ¿sí? Y lo debo resolver. Y después retornar, ya que resolví, retornar al punto de equilibrio, ¿sí? Eso es lo natural. O sea, en cuestión de minutos yo puedo regresar al punto de equilibrio, de tranquilidad, como estaba antes. Y la ansiedad ya desapareció. O sea, es algo natural. La cosa es quedarse pegado en esa ansiedad. O sea, es como las alarmas y las alertas están constantemente encendidas, aunque ya no exista en realidad un estímulo, ¿sí? Ya el peligro pasó, ya la discusión o cualquier roce que haya tenido con otras personas ya pasó, pero hay un problema en que lo estoy repitiendo en mi cabeza. Bueno, pueden hacer preguntas o comentarios si los dejan aquí abajo en el chat. Entonces, en la actualidad hay bueno, como te mencionaba, Byung-Chul Han, él decía que en su libro La Sociedad del Cansancio, él explicaba que en la actualidad el estrés ya no es por un evento, ya no es por un evento, sino es un estilo de vida. Hemos convertido nuestra vida y la hemos estructurado en base a esa constante alarma, ¿no?, que está siendo alimentada por toda la tecnología que tenemos y además otra cosa que también se ha visto es que nos hemos aislado socialmente de la vida social real, no de las redes sociales, sino de la vida social real, el contacto uno a uno. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud habla de una epidemia. Los filósofos han hablado sobre una crisis del sentido, ¿sí?
del ser humano, una crisis del sentido. También podemos, se me ocurre en este momento, también podemos tomarlo como el sentido, o sea, los sentidos físicos, también hay una crisis de eso, es decir, no pongo atención en lo que escucho, no pongo atención en lo que siento por los ojos, en lo que siento por el olfato, por el tacto, por el gusto. Estoy disociado de mis sentidos y eso también activa una alarma en el cerebro de que algo no está funcionando bien, porque estoy desconectado de mi cuerpo y de mis sentidos. Y también hay otra cosa, hay sentidos internos, ¿sí? Que ya están dentro del aspecto psicológico y transpersonal. Por ejemplo, el sentido propioceptivo, que es saber dónde está ubicada cada parte de mi cuerpo, qué está pasando con mi cuerpo en el espacio, ¿sí? Y en el tiempo también hay una sensación que el cerebro está constantemente renovando cada 2 o 3 segundos, estamos constantemente retomando el sentido de quiénes somos, por qué estamos donde estamos, o sea, por qué estoy en este momento aquí sentado. Hay hay toda una historia de sucesión de eventos que mi cerebro está constantemente encadenando, concatenando todos esos eventos y por eso sé que estoy aquí, estoy frente a esta cámara y estoy hablando porque sé de dónde vengo, ¿sí? Entonces a veces hay momentos en el que podemos tener crisis en ese sentido de dónde estoy, por qué estoy aquí, cómo llegué a esta relación, cómo llegué a estos problemas, ¿sí? No sé ni por qué, y entonces le vuelco hacia afuera la responsabilidad y culpo a los demás de mi situación. ¿Por qué? Porque perdí ese sentido de quién soy y de mi historia. Otro pensador, Nietzsche, advirtió que cuando los valores se derrumban, el cuerpo lo resiente. Tiene mucha razón. Exactamente así es. Aquí también podemos ver que hay 301 millones de personas detectadas oficialmente con ansiedad en el planeta. 301 millones de personas. Tengo muchos alumnos, ¿sí? Entonces, todo lo que yo viva en el día cotidiano va a tener un impacto, ¿sí? Va a tener un impacto en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones y en mis relaciones, no solamente con los demás seres humanos, sino en las relaciones que tengo con los animales, con el planeta, con el entorno, con mi ciudad, mi trabajo, ¿sí? Conmigo mismo. Todo impacta. Otro pensador, grandioso pensadores como Spinoza y Schopenhauer, Spinoza enseñó que la tristeza surge cuando perdemos nuestra potencia de existir, ¿sí? La tristeza surge cuando perdemos nuestra potencia de existir. Esa potencia de existencia tenemos que encontrarla todos los días al despertar, tenemos que renovar. Ahora, para ello, para encontrar, para estimular esa potencia de existir, ¿sí? Hay que hacer ejercicio desde temprano en la mañana. Y Schopenhauer también escribió que la la tensión interior es el signo de una voluntad desordenada. Y cuando esa tensión interior no disminuye, porque de nuevo repito, podemos tener picos de tensión y luego regresar al estado de calma, ¿sí? De serenidad. Pero cuando está arriba nada más el pico y la tensión, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un desorden en mis prioridades y en la escala de valores como marco de referencia. Yo tengo que establecer muy claramente mi escala de qué es lo más importante para mí en la vida y en el día cotidiano, ¿va? El estrés crónico entonces no es solo exceso de trabajo, ¿sí? Es déficit de significado de todo lo que hago y de quién soy. No he perdido el significado, o a lo mejor nunca lo tuve. Mira, desde que nacemos hasta que
comenzamos a ser adultos, ¿sí? Toda esa etapa larga, que pueden ser de los 0 a los 18 años, 19 años, yo soy una copia de mis padres y de mi familia cercana, ¿sí? Soy una copia nada más. Y estoy solamente repitiendo esquemas de pensamiento, frases, formas de ser, formas de emocionarme, ¿sí? Puede ser que tenga yo un temperamento diferente a ellos, o sea, mis células funcionan de una manera distinta a la de mis padres, pero el carácter, ¿sí? Lo he estructurado en base a puros ejemplos que recibí, ¿sí? Cuando soy adulto, tengo la oportunidad y la libertad plena de modificar por completo, radicalmente el carácter, reconstruir un carácter que me sirva para todas las etapas que voy a vivir de aquí en adelante, ¿sí? Y ya desechar aquello que no me es útil, ojo con eso, aquello que no me es útil o que me está dañando, que me enseñó mi familia, entonces ya ahora como adulto soy plenamente consciente de que ya no es sano, óptimo, ¿sí? El tener los mismos hábitos que mi padre o que mi abuelo. Yo te construyo nuevos hábitos que me conduzcan a un mayor bienestar. Me quedo siempre con lo positivo que traigo de mi cultura familiar y de mi cultura social, donde el país y donde crecí. Hay algo positivo ahí y muy sabio que podemos rescatar. Cada quien tiene que darse cuenta qué cosa es. Y otro, en este caso fue un psicoterapeuta, Víctor Frankl, él decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Sí, hay un cambio, claro que sí. Continuamos. Hans Selye, reconocido como el padre del estrés, él fue el primero que comenzó a hacer investigaciones serias sobre el estrés y fue el que utilizó esta palabra de estrés porque antes no se usaba. El estrés era una palabra que se usaba en metalurgia, ¿sí? Se usaba en ingeniería de materiales, etcétera, porque así podían medir la resistencia de un material a la presión o a la extensión, ¿verdad? Metían un material ahí, una piedra, y entonces podían medir cuánta presión aguantaba y entonces era el rango de estrés, ¿sí? Entonces comenzó a usarse esa palabra para saber también cuál es el rango de presión que puede aguantar una persona en particular, ¿sí? Entonces todos tenemos una escala en el que podemos aguantar este nivel de estrés, de presión en el trabajo, en lo familiar, en la vida cotidiana. Bueno, entonces Hans Selye habló sobre el síndrome general de adaptación. Este síndrome aparece en estas etapas. Alarma, ¿sí? Primero hay un estímulo, entonces mi cerebro enciende la alarma, ¿no? Luego vuelvo a la calma, ¿sí? Actúo y vuelvo a la calma. Se desactiva la alarma. Si no, entonces si sigue fuerte la tensión, entonces puedo yo ingresar a este punto que es la resistencia. ¿Sí? Es cuando puedo estar horas, días, semanas o meses aguantando, 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 resistiendo, pero no vuelvo a la calma. Aquí está una zona, es una zona en donde comienzo a desgastar mis energías. Todas las reservas empiezo a consumirlas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que he observado es que cuando aumentan la presión, ¿sí? Entonces, la persona, ese adulto, generalmente son los adultos jóvenes, ¿verdad? El adulto empieza a buscar alimentos con una gran carga de carbohidratos y de grasas. Ahí están los azúcares también, ¿sí? Y entonces comienza a acumular grandes cantidades de energía calórica en el cuerpo y no logra quemarlas todas. ¿Por qué? Porque la tensión, la presión no es a nivel físico, es a nivel psicoemocional, ¿sí? Hay muchos casos, ¿eh? Eh, Ocurre que la persona, hombre o mujer, ¿verdad? Son delgados, pueden hacer deporte una vez a la semana y comen cualquier cosa,
¿verdad? Y están delgados. Luego formalizan una relación, vamos a suponer que se casan o se van a vivir en pareja y empiezan a tener mayores ingestas de alimentos. Luego vienen los hijos y cada vez la persona busca más y más, lo que te digo, carbohidratos complejos, ¿no? ¿Sí? Pero carbohidratos simples, que son los más contaminantes. ¿Por qué? Porque siente una gran tensión emocional, pero no es algo físico en realidad. Entonces busca energía, está agotando sus energías y las busca en forma de comida. Si estamos mucho tiempo en esta fase de resistencia, entonces podemos ir hacia la fase del agotamiento, donde aquí hay niveles también de agotamiento, y el último nivel es el burnout, el quemado, el síndrome del quemado, ¿no? Es algo terrible eso, ¿eh? No se lo recomiendo, por favor, atiéndanse, porque si ingresas al burnout vas a requerir meses o hasta más de un año para salir de esa etapa de agotamiento nervioso, ¿sí? Hay una devastación en el bioma intestinal, ¿no? Hay muchas cosas que pasan. Entonces no es el estrés lo que nos mata, sino nuestra relación, nuestra reacción ante él. Sí, por ejemplo, eso de recibir mensajes de tu trabajo a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, afortunadamente aquí en México ya es ilegal que te manden mensajes fuera de tu horario de trabajo, es ilegal. Y otra cosa también, bueno, desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles habló acerca de que la virtud que son la fuerza, virtudes son fuerzas, ¿no? La virtud es igual al equilibrio, que es la salud. Y nuestro cuerpo, recordemos, nuestro cuerpo no fue diseñado para el estrés constante, mantenido, ¿sí? Sino para picos y luego retornando otra vez al punto de equilibrio. Bueno, entonces el conocimiento acerca de las tensiones pues ha existido, ¿verdad? Desde hace milenios. Los estoicos nos enseñaban que la perturbación de nuestros estados emocionales, mentales, provienen de los juicios que hacemos, es decir, de la forma en que pensamos, de los razonamientos que hacemos, que muchas veces los razonamientos ni siquiera son complejos, ni tampoco están corroborados con la lógica y con las evidencias, sino son fruto de muchas creencias que traemos desde los padres. Entonces, no nos enfocamos en los hechos, sino en las creencias sobre los hechos. En el taoísmo también se habla de la rigidez, ¿verdad? De la rigidez. Dice que la rigidez es señal de muerte y la flexibilidad es señal de vida, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo es el reflejo de nuestra mente. En otras tradiciones como en la India, en el Vedanta, ¿verdad? Una tradición muy sabia en la India, se afirma que la mente cuando está agitada, crea un mundo agitado. O sea, la persona con una mente agitada ve el mundo así, ¿sí? No puede captar los remansos de paz en su día o en la calle o en cualquier lugar. Todo lo ve caótico, ¿sí? Cuando en realidad no es así. ¿Va? Bien, bien. Entonces, continuamos. Recuerden que pueden hacer preguntas, comentarios, los pueden escribir aquí abajo. Este es un video grabado, así que voy a leer sus mensajes con mucho gusto. Bien, Sapolsky habló sobre la mente que inventa peligros, ¿no? Hay un libro que él escribió, ese es el nombre, miren, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Así se llama en español, ¿no? ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Él decía que los animales, ¿sí? Solo se estresan ante el peligro real, ¿sí?
pasa el peligro, ya se escapó del león y al ratito la cebra o cualquier animal está comiendo tranquilamente. Se relajó, ¿sí? Mientras que los humanos se estresan por los pensamientos, no por los peligros reales, ¿sí? Los pensamientos que son, muchas veces, repito, no son pensamientos ni complejos, ni estructurados, ni basados en evidencias, sino solamente son recuerdos, ¿sí? Ideas, creencias, ¿verdad? Miedos, ni siquiera son nuestros, a veces son de los vecinos, ¿no? Entonces nos inventamos muchas historias dramáticas. Entonces el pensamiento no está educado, ¿sí? Inventamos estresores que no existen. Así es. Hay muchas conversaciones imaginarias en nuestra cabeza. Y entonces nos anticipamos a las catástrofes que nosotros mismos creamos en nuestra cabeza. Nos hacemos verdaderas películas de fin del mundo, ¿no? Más catastróficas que La Rosa de Guadalupe o que las películas de Hollywood. Entonces, muchos de los males existen solamente en la imaginación. Nuestro cerebro se dice que no distingue entre la amenaza real y la interpretación de las propias ideas o de los propios recuerdos o de lo que estamos escuchando, porque las palabras que escuchamos o que leemos rápidamente se convierten en imágenes y esas imágenes están respaldadas en nuestra propia historia, en las historias que hemos acumulado en nuestras memorias. La memoria está en todo el cuerpo, no solamente está aquí en la cabeza, no, está distribuida por toda, hasta la uña del pie tiene una historia. Sí. Entonces somos los únicos animales capaces de activar estrés por amenazas imaginarias. Buda decía que la mente es la creadora del mundo, ¿verdad? Del mundo, no del universo, ¿no? Sino el mundo se refiere a nuestro entorno. ¿Sí? Yo creo esa realidad, ¿sí? Y entonces, entre más desarrolle yo mi mente, integrando los sentidos, integrando mi personalidad, integrando el cuerpo y los músculos, entre más se integre todo de una manera plena y armónica, entonces la construcción de mi mundo es más real. Entonces yo me sitúo dentro de mi mundo y actúo en eso, ¿no? Claro, el que está al lado podrá hacer lo propio, ¿verdad? Él tiene su propio mundo, aunque estemos uno al lado del otro. Cada quien está en su mundo. Bien. Otro filósofo que se llamó Nagarjuna tiene una frase muy interesante que decía, el sufrimiento surge de atribuir realidad a lo que es vacío. Exactamente. Seguimos hablando de la construcción, ¿verdad? Construimos cosas con nuestra cabeza. El estrés moderno es en gran medida una crisis de imaginación mal dirigida, efectivamente. Usamos la imaginación en nuestra contra. Goleman, ¿sí?, habló sobre el secuestro amigdalino. Aquí en el gráfico está nuestro cerebro, hay un corte aquí, y aquí está la amígdala, aquí está. Más o menos a la altura de tus ojos, ¿sí? Un poquito atrás de la sien, entre la intersección de la sien y tus ojos, ¿verdad? Un poquito arriba de la oreja, ahí está este órgano que es la amígdala. Y hay otra parte del cerebro que se llama córtex prefrontal, esta parte. Estas partes, esta parte, el prefrontal, tiene que crecer, tenemos que fortalecer esta parte y decrecer la amígdala. Entre más desorden emocional, entre más esclavos seamos de nuestros impulsos y de nuestras emociones y sentimientos, la amígdala crece más. ¿Sí? Cuando yo tengo un manejo inteligente de mis impulsos, de mis reacciones y palabras,
y de mis sentimientos y los sepa yo comunicar mejor para mí mismo y para el mundo, entonces esta parte más se va a desarrollar. Aquí está la autoconciencia. Acá están los sentimientos, e impulsos y emociones en esta zona. Es muy importante eso. Entonces él decía, Goleman decía, tenemos dos mentes, la que piensa, que es esta, ¿verdad? Y la que siente, que es todo esto junto con la amígdala, ¿no? El hipocampo, el cíngulo anterior, etcétera, ¿no? Y las reacciones automáticas que vienen de esta zona, ¿verdad? Acá atrás, todo lo vegetativo. Entonces, vienen las sensaciones del cuerpo, suben al cerebro, tienen que pasar por todo esto, luego llegan acá arriba y se distribuyen, ¿verdad? Y luego esta parte las tiene que organizar y regresarlas, y de nuevo pasa por los sentimientos, y de nuevo pasa por lo automático, y de ahí salen nuestras conductas, nuestros gestos, posturas, mohines, todo eso, ¿no? Entonces, entre más fuerte tenga yo esto, más desarrollado, esta parte de acá frontal, mejor va a ser mi comunicación. Bueno, entonces tenemos esa dualidad interior en nosotros, ¿no? La mente que piensa y la mente que siente. Bien, tenemos entonces que unir la dualidad, ¿sí? Pero unir la dualidad con, con el entendimiento profundo, ¿sí? Unir la dualidad con el entendimiento profundo porque es necesario que exista la dualidad en nosotros. Sentir y pensar. Tenemos que tener las dos cosas. Y es como Platón hablaba acerca de esa alegoría del carruaje, ¿no? Que va un chofer, ¿verdad? Un conductor, va en un carruaje y lleva dos caballos, ¿sí? Un caballo es el pensamiento y otro caballo es el sentimiento. Y el conductor es la voluntad, es la atención, es el entendimiento o también se le puede llamar la autoconciencia. Eso es, ¿no? ¿Sí? El cuerpo es todo el carruaje. San Pablo habló de la lucha entre la carne y el espíritu. De eso es lo mismo, ¿verdad? Esa dualidad, ¿sí? O sea, está en todas las culturas, en todos los tiempos. Los grandes pensadores y filósofos han hablado de ello, ¿no? Las grandes tradiciones también. El sufismo también las menciona como el nafs, que es el ego, y el ru, que es el espíritu, es la dualidad. El Vedanta habla sobre el manas, que es la mente inferior, y el buddhi, que es la mente superior. ¿Sí? Entonces, el tercer elemento que equilibra todo es en la parte trascendental. Tenemos que cultivar esa parte trascendental. Entonces, cuando la amígdala, esta cosita de aquí, secuestra la razón, esta cosa de acá, la parte frontal, no solo ocurre un fenómeno neurológico, ocurre una desarmonía en todo el organismo, de pies a cabeza y en toda el alma. ¿Sí? Bueno, entonces todo está integrado en esos circuitos neuronales que están en nuestro cerebro. Aaron Beck habló sobre los pensamientos distorsionados, ¿no? Entonces aquí tenemos las distorsiones más comunes, distorsiones cognitivas, ¿sí? Las más comunes, que es que pienso incorrectamente, catastrofización, ¿sí? O sea, todo es un drama, todo es catastrófico, ¿no? En nuestra cabeza sí está. Y ese es el origen de la ansiedad. Otro, el pensamiento dicotómico, es el pensamiento bueno, malo, blanco, negro, o sea, no hay matices, no hay matices, solamente es blanco o negro, ¿no? Bien o mal, solamente. Y así no existe, así no es el mundo, ¿no? Otro pensamiento distorsionado es tratar de leer la mente a los demás. Si no te la lees a ti mismo, ¿cómo vas a saber qué está pensando el otro? ¿No? Mejor pregunta siempre, ¿no?
Y la otra es la generalización excesiva, ¿sí? El hecho de que una persona eh, haga algo y tú veas ciertas características de la persona y entonces a partir de ahí etiquetas a todos los que se parecen a esa persona. Todos son iguales, ¿sí? Esa es la generalización excesiva. Es una distorsión del pensamiento. Pues otro ejemplo es, si fallo una vez, entonces fallo siempre, por lo tanto soy un fracaso, ¿sí? Estás generalizando, estás catastrofizando también. Nuestra mente muchas veces crea sufrimientos innecesarios, ¿no? ¿Por qué? Por estas distorsiones. Bien. El cristianismo místico antiguo decía que la mente crea su cielo y su infierno. En el budismo también se habló sobre somos lo que pensamos. Y en el hinduismo también dice la mente es la causa de la esclavitud y de la liberación. Todo esto son las distorsiones cognitivas, ¿no? Y es una ignorancia, o sea, es porque no te conoces lo suficiente, por eso caes en estas distorsiones. Si tú no te conoces a ti mismo, entonces tampoco conoces el entorno, no conoces el mundo, no conoces. Por eso es que te equivocas tanto, ¿no? Llegamos a equivocarnos mucho por esa ignorancia. Bessel van der Kolk es un investigador, entonces habla él acerca del cuerpo como archivo del estrés. Nuestro cuerpo lo guarda todo. Ejemplo, hombros tensos y elevados, mandíbula apretada, cuando estás dormido incluso. Hasta hay personas que se rompen las muelas de estar apretando tanto la mandíbula. Todo es porque nuestro cuerpo va acorazando los músculos por esa tensión inconsciente que vamos guardando. Entonces, nuestro cuerpo no miente, nuestro cuerpo siempre está comunicando lo que está pasando en el presente, ¿sí? Y de nuevo, recuerda, todo lo que pienses, lo que recuerdas, tu cerebro lo interpreta como algo real que está pasando en ese momento. Si rememoras algo de hace 10 años, que sufriste, que tuviste dolor, eso inmediatamente lo está tu cuerpo replicando, tus nervios, tus músculos, tus fascias, todo, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo guarda esos traumas porque no los has entendido, te has evadido. Incluso en la cábala, fíjense que en la cábala también se habla acerca de que nuestro cuerpo es un recipiente, ¿sí? Y entonces muchas veces ese recipiente va guardando las impresiones del alma y no las logra verter, ¿verdad? Sino que quedan ahí estancadas en ese recipiente. Y cada emoción deja huellas energéticas, esas huellas se tienen que ir diluyendo poco a poco, ¿no? Cuando las entiendes, empiezan a disolverse, pero cuando no las entiendes, se quedan ahí marcadas. Y como marcas se llenan de cosas, ¿verdad? Como cicatrices se llenan, o como heridas se van llenando de impurezas y siguen doliendo. Muy bien. En la medicina china antigua también se habla de que cada órgano guarda una emoción. Eso está, incluso ahorita se está investigando sobre eso. Cada tensión es una frase no dicha, cada dolor es una memoria no resuelta. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Entonces el cuerpo guarda los traumas, que son golpes emocionales, golpes psicológicos o las creencias. Eso provoca una tensión muscular crónica si no es entendida, si no es expresada, se va quedando guardado como una tensión. Y eso va a llevarnos a cambios en la respiración y en nuestras posturas, ¿sí? Es bien importante que eso lo tengas presente. ¿Seguimos? La meditación es algo muy, muy interesante. Reduce nuestra amígdala, el organito eso que le mencioné, la reduce, meditar,
engrosa la corteza prefrontal si llevas una buena forma de meditar, si la aprendes, y mejora la regulación emocional también. ¿Sí? Mejora tu regulación emocional porque pasan estas dos cosas, ¿no? Reduces esta parte y engrosas esta parte, por lo tanto puedes regular bien tus sentimientos y tus reacciones. Bien. Patanjali definió la meditación como la cesación de las fluctuaciones mentales de hace siglos. Nagarjuna la definió como la visión de la vacuidad. ¿Sí? O sea, la vacuidad entendida como esa paz interior profunda. No es la nada, no es el vacío como nada, sino es el vacío de esa vorágine de sensaciones desordenadas. Tú vas apaciguando eso y se va clarificando cada vez más, ¿no? Esa es la vacuidad. ¿Sí? El maestro Johann Eckhart habló como la meditación que es para alcanzar el silencio interior. Rumi, un gran pensador y poeta, la definió como el retorno al corazón. Al corazón no es el corazón físico, ¿verdad? Sino es el corazón del alma, ¿no? Donde hay una gran cantidad de energía, de amor por desarrollar. Bien. Entonces la ciencia confirma lo que los místicos sabían. ¿Sí? Cuando la mente se aquieta, el ser, el self, lo que eres realmente, lo que tú eres realmente, aparece. O sea, tú no eres las emociones, tú no eres los pensamientos, tú no eres el cuerpo, sino hay algo más dentro de ti que es el centro de todo eso. Eso es lo que realmente eres tú. Entonces la meditación nos ayuda a ir hacia esa parte, ¿no? Seligman habla sobre la resiliencia y el bienestar. La resiliencia y el bienestar. Entonces, emociones positivas, trabajar las emociones positivas. Por ejemplo, personas que tienen emociones positivas, compromiso, relaciones sanas, que tienen un significado en su vida cotidiana y que tienen una sensación de logro, son personas con que toleran mejor la adversidad, ¿sí? Toleran mejor todas las incomodidades o sufrimientos que pueden tener, porque el desarrollar todo esto que está aquí, lo que les acabo de mencionar, no quiere decir que nunca tengas problemas, ¿no? O sea, los problemas van a pasar. Tampoco quiere decir que no existan personas incómodas, intolerantes, agresivas. No, no, para nada. O sea, eso existe. ¿Sí? Van a seguir apareciendo en tu vida, pero la forma en que captas, percibes, reaccionas, tú lo puedes modificar, ¿no? Entonces aquí, en la antigua filosofía griega, se habló de la eudaimonia, ¿sí? Que es esa serenidad que hay en el desarrollo del potencial profundo, ¿no? Cuando tú desarrollas tu potencial, entonces sientes una gran libertad. Y también se habló del arete, que voy a dar después otra clase sobre el arete y la ataraxia, ¿no? Las tres juntas, cuando las aplicamos todos los días, entonces hay una gran tranquilidad. Las tres juntas son todo esto que está aquí: emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logro. Y eso, en síntesis, es el bienestar. Y es lo que también los filósofos antiguos hablaban de el florecimiento del alma, ¿no? ¿Sí? No solamente eh, somos semilla que germinó y creció, sino tenemos que florecer, dar frutos. Esa es nuestra misión, ¿sí? Esa es la armonía, eso es lo que se le llamó, Spinoza lo llamó como la alegría activa,
Maslow lo llamó como autorrealización, Teilhard de Chardin lo llamó evolución consciente. ¿Sí? Entonces el estrés es la señal de que hemos dejado de florecer, hemos dejado de crecer, de desarrollarnos, de dar frutos, estamos atorados. ¿Qué les parece? Entonces el estrés como problema existencial también ha sido estudiado. Aquí vemos a unos pensadores como Kierkegaard, habló sobre el vértigo de la libertad, que ya se lo mencioné al principio, Heidegger, el olvido del ser, Nietzsche, la pérdida de la vitalidad, y Jung habló sobre la desconexión del ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconectar. Y todos esos dolores, los sufrimientos o las heridas son las oportunidades porque la herida que tenemos en nuestra alma, lo que nos causa sufrimiento, esa herida es por donde va a entrar la luz para que se sane la herida. O sea, no hay que ocultar la herida, tenemos que comunicar la herida a nosotros mismos. Entonces, ese estrés también está en lo espiritual, ¿no? Kierkegaard decía que la ansiedad es el vértigo de la libertad. Entonces, el estrés crónico es en el fondo una desconexión de nuestra naturaleza profunda. Es una desconexión de nuestra naturaleza profunda. Esa naturaleza es la parte espiritual. Arabi, Ibn Arabi, decía que lo que buscas te está buscando. Lo que buscas te está buscando. ¿Sí? Entonces, si tú das el paso correcto en dirección a lo que buscas, si buscas la tranquilidad, si buscas la felicidad, la salud, si das el paso hacia allá, que son conductas, y te mantienes en esas conductas todos los días, cada vez te vas a acercar más a eso que buscas. ¿Por qué se va a acercar? ¿Sí? Es simétrico. Y para esto, bueno, se recomiendan estudios suficientes. El Tai Chi, la yoga y la meditación colaboran para reducir el cortisol, incrementar el GABA, que son sustancias aquí en el cerebro, de plenitud y tranquilidad. Y también, pues la meditación o mindfulness modifica la amígdala, ¿sí? La reduce. Así que es muy interesante la práctica con esa intención del desarrollo y de volver a la fuerza real, que es la fuerza de la virtud que está en todos los órganos. Entonces la atención bien enfocada, la atención profunda, es el camino hacia la liberación de esos sufrimientos crónicos. Entonces la ciencia confirma lo que el sabiduría siempre supo. El cuerpo es la puerta hacia el espíritu. El cuerpo es la puerta hacia el espíritu. ¿Ya? ¿Estamos en eso? Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Un gran saludo. Gracias a todos por estar compartiendo este momento. Y recuerda que puedes dejar aquí tus comentarios abajo. Me va a dar mucho gusto leerte y darle seguimiento a todo eso que me compartas. Un gran saludo y recuerda, si tú estás bien, el mundo, tu mundo estará bien. Pénsalo. Hasta pronto.